Una producción original de Invierne Corp y Ojo con eso TV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy, con el historiador Alejandro Oropesa. Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión, en esta nuestra alianza periférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Ben Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtros de Maybor Petit y con la red global en una producción de Invirne Corp. Vamos a dar comienzo a nuestro programa de todas las semanas, Cuadernos Políticos de ayer y hoy, con Alejandro Oropesa y su acompañante Viviana Pacheco. Así que los micrófonos son de ustedes y el tema también. Pues muchísimas gracias, José, y bienvenida, Viviana. Muchas gracias, bienvenido también. Bien, estimados escuchas, especiales saludos. Llegamos a nuestro 6º programa. Ya tenemos mes y piquito. Mes y piquito. Mes y piquito con el programa de nuestro programa, Cuadernos Políticos de ayer y hoy, conducido por Viviana Pacheco y Alejandro Oropesa. Así que, nuevamente, bienvenidos. Cuadernos Políticos de ayer y hoy llega a ustedes gracias al patrocinio auspicio del Center for Democracy and Citizenship Studies, con sede en la ciudad de Miami, y el Observatorio de la Diáspora Venezolana, con sus oficinas en Madrid y también aquí en Miami, y por supuesto a través de Ojo con eso, que transmite desde la Ciudad de México. Te fijas la cantidad de instituciones, organizaciones y personas que hay detrás del programa. Pero bueno, este mes, luego del programa que tuvimos la semana pasada, que tratamos el tema del conflicto israelí-Hamás, que no es israelí-Palestina, sino israelí grupo terrorista Hamás, pues nos dimos cuenta en una conversación de lo movido que ha estado este mes de octubre, y en realidad septiembre-octubre, en América Latina, ¿no? Nos dimos cuenta de que efectivamente ha sido como que un periodo agitado, movido, desde el punto de vista político, sociopolítico, pues. Y entonces, revisando un poco, pues bueno, las elecciones que hubo en Guatemala, que todavía está esa puerta allí no cerrada con esos van ires y venires entre el Instituto Electoral, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, en fin, esos elementos. Por otra parte, tenemos la elección en Ecuador. Elecciones en Ecuador, donde el señor Noboa, un muy joven empresario, asume la presidencia, va a asumir la presidencia, gana las elecciones, pues, y va a asumir la presidencia de Ecuador. El domingo, tenemos elecciones en Argentina, que prácticamente se puede decir que están cantadas, sí. Aunque últimamente las encuestas como que no han sido como que muy asertivas. Todo parece indicar que el economista Milei se va a hacer con la presidencia de la República de Argentina. Tenemos el domingo igualmente elecciones primarias en Venezuela, que si bien no son constitucionalmente requeridas, sí ha generado una buena movilización, sobre todo, según esta mañana estuvimos por allí indagando, conversando con algunas personas, sobre todo a través de la firma del día de ayer en Barbados, de un acuerdo entre el gobierno y representantes de la oposición, y la liberación de 4 presos políticos en la noche de ayer, hasta las 11:30, creo que las 11:30 fue el último de ellos que salió libre. Entonces, han habido aquí y entonces tenemos también la tirantez diplomática entre Colombia y el Estado de Israel, ciertas posiciones un tanto silentes en la región, algo así como la espera, lo cual... Claro, silencios bien elocuentes, ¿no? Porque además son silencios de países muy grandes, ¿no? Exactamente, silencios muy elocuentes. Entonces,
queríamos de una u otra manera revisar esas situaciones. Ecuador, un giro a la derecha. Argentina, todo parece indicar un giro a la derecha. Recordamos aquí hace unos días que Fernando Mírez nos decía, cosa que comparto absolutamente, que ya deberíamos dejar de pensar en izquierda y derecha porque en vez de pensantes somos pensados. Sí. Y eso, eso es muy cierto, además, y que deberíamos empezar a pensar más en gobiernos institucionales, en democracias constitucionales, etc. Viviana, ¿qué opinión tienes de todo este panorama? Bueno, primero decir que esto de lo movido que estábamos hablando es distinto a lo movido de hace 4 o 5 años atrás, cuando en América Latina lo que veíamos eran manifestaciones y movimientos sociales. Estaba el estallido social en Chile, el movimiento en Colombia, en Ecuador, es decir, había una suerte de efervescencia de movilizaciones de organizaciones de base, si quieres, o organizaciones sociales. Y hoy lo que estamos viendo es movido, pero con otro tono, ¿no? Es más bien dentro de la institucionalidad política, por suerte aún, ¿no? Fuerte, ¿no? Ahora digo, por suerte aún, aunque en muchos casos uno puede analizar que estamos al borde, ¿no? Estamos dentro de la institucionalidad, pero estamos dando también pasos dentro de márgenes de la institucionalidad. Muchos de los candidatos, en el caso, por ejemplo, de lo que observamos en Argentina, rayan en lo populista y ponen en duda justamente la credibilidad de las instituciones, en términos, no, por ejemplo, de que hay que terminar con el Banco Central, etcétera. Es decir, hay toda una discusión en torno a las instituciones también, ¿no? Ahora, interesante que en este movimiento, mirándolo como desde un poco lo que planteas tú, ¿no? Si somos pensados o estamos pensando desde una posición u otra. Estuve yo también recabando información con amigos de Argentina. Estuviste averiguando. Claro, averiguando. Y viendo también algunas entrevistas y documentales respecto de las elecciones. Y me llama la atención, y concuerdo que ha sido un fenómeno que a lo mejor no hemos observado con el detalle que deberíamos. Muchas de las elecciones se están transformando en una votación en contra de, ¿no? Más que a favor de. Que también yo lo miro como un síntoma de que si hace 4 años estábamos marchando por una causa o por un malestar, hoy podríamos decir que hay una casi desesperanza aprendida, en que ya la votación o el seguir a un líder no es por seguir un proyecto, sino más bien como para elegir a aquel que golpea o que se atreve a decir las cosas por su nombre, contra aquel que percibo como que no ha resuelto mis problemas, o peor aún, que ha hecho usufructo, ¿cierto?, de la institucionalidad, con corrupción, con promesas no cumplidas, etcétera. Es decir, estamos casi un paso más atrás en esta suerte de desintegración, en que no hay apoyo a un proyecto, sino apoyo a una persona, un personaje, un líder que es capaz de... A conductas. Tú no votas por un programa de gobierno, sino que tú votas por una conducta y tú votas por una narrativa. Exacto. Y eso es lo interesante. Viene el tema de la emocionalidad. Entonces, la emocionalidad no es racional. Por lo tanto, si tú votas con la barriga, o sea, tú no estás votando como un ciudadano racional, sino que estás votando por emoción. Y la emoción, si algo ha aprendido el populismo en América Latina, es precisamente al manejo de las emociones. Quizás el menos emocional que yo vi en la campaña fue al hoy en día presidente electo de Ecuador. Sí. Fue muy, quizás por su condición de ingeniero, por una parte, creo que es ingeniero, pero por otra también por el tema de ser un empresario, pues. O sea, la acotación de una empresa es muy racional en términos de resultados, ¿verdad? Cosa que no se ve en política, en política no se ve porque, como bien tú dices, tú no votas en función de propuestas para atender una agenda social, digamos, sino que votas en función, al parecer, de una narrativa, es decir, de la posibilidad de una esperanza, que de paso ya te dicen que no es inmediata. O sea, el candidato Milei en la semana pasada, antepasada, dijo que él necesitaría 20 años para que Argentina
se pareciera a Estados Unidos Mm. y 30 para que se pareciera a Europa. Y me acuerdo yo de Hugo Chávez, que él decía, yo necesito 20, 15, creo que decía 13 años, no me acuerdo cuánto decía. Él decía, yo necesito 3 periodos electorales para llevar a Venezuela al campeonato. Los tuvo y ahí está donde llegó Venezuela, ¿no? Entonces, las narrativas populistas son muy gelatinosas, para decirlo de alguna manera. Bueno, claro, que son adaptables a los distintos estados emocionales en la medida que responden justamente a la emoción, no a un proyecto. Pero fíjate, por ejemplo, en Chile también, esta creo que es la última, queda un par de semanas para que se termine el Sí, segundo intento de proceso de construcción de la Constitución. sí, Y vemos en Chile, curiosamente, menos efervescencia emocional, ¿ok? Que en el primer proceso. es correcto. Hay una gran desafección de este segundo proceso. Sin embargo, en esta desafección, que a mi juicio marca una vez más la distancia que hay entre la ciudadanía y las élites políticas, que yo creo que eso es lo que estamos observando con frecuencia, Sí. más allá de ver esa distancia, vemos también que nuevamente se encausa una acción política hacia una suerte de en contra de, ¿no? Porque ¿qué se está observando? Hay que ver si efectivamente, después de este segundo intento de la Constitución, nos vamos a leer la Constitución y vamos a decir si aprobamos o no aprobamos la Constitución, o si la Constitución se va a transformar nuevamente en una suerte de plebiscito para oponerme a, ¿no? Y en el caso de Chile sería o me opongo a republicanos, que es el grupo de derecha extrema en Chile, que ha tenido mayoría en este proceso, o me opongo a el gobierno de Boric, toda vez que quiero algo que ese gobierno no quiera. Entonces te das cuenta que Claro. nuevamente no es aprobar algo, sino que es o estoy en la vereda de en contra de Kast, en este caso, o estoy en la vereda en contra de Boric. O sea, nuevamente estamos votando para oponernos a. Pero sin que eso traduzca o signifique nada concreto en términos de ejercicio político. Es decir, Nada. de ejercicio de la política, de proceso político. Es decir, yo no voto porque el proceso político que conlleve a atender una agenda social donde están mis necesidades, expectativas, problemáticas públicas, demandas, lo que tú quieras, sea de una manera A que es propuesto por el candidato número 1 y que eso se diferencie en alguna medida de la forma en cómo va a ser el proceso político en el candidato número 2, porque él va a atender la problemática pública de manera distinta. No, eso no está aquí. Quizás eso sí se podría ver en el caso de la elección argentina, en donde las propuestas de Milei son propuestas mucho más al fondo de lo económico, ¿verdad? Y muy claramente expuestas, de paso, muy claramente expuestas. En tanto, de la otra parte, entonces viene como una reafirmación de principios, de tradiciones, del peronismo, por supuesto, pero aquí hay como efectivamente hay como una propuesta nueva, bueno, nueva no, una propuesta novedosa para nunca Argentina. aprobada. Novedosa, que sí, que fue probada de manera muy tímida por el presidente Macri, muy tímida, pero que no tuvo oportunidades, muchas oportunidades tampoco de hacerlo. Y entonces, pero esa propuesta está acompañada algo así como de no sé qué opinas tú, pero yo he tenido esa percepción, no sé, ha venido como de la no necesidad, por no decir innecesidad, en el discurso de Boris, de una no necesidad de basarse o de sustentar la acción política en procesos de representatividad y de intermediación. A ver, ¿a qué te refieres? Es prácticamente como decir, yo soy el que tengo la verdad. Esta verdad ahora significa dolarización de la economía, significa eliminación o una neutralización de la teoría monetaria por parte del Banco Central,
Es decir, eliminación de una serie de ministerios que me parece que en el caso de América Latina, la eliminación de ministerios de atención a lo social, pues pasa por primero reconocer o sea, las grandes necesidades y desequilibrios sociales que existen en América Latina, por lo tanto, eliminar de un plumazo, o sea, no, o sea, lo veo como... Entonces me refiero a eso, o sea, no votamos en función de una, una, una tipología para la construcción de políticas, sino votamos básicamente en función de una respuesta a una narrativa. Claro, y que está representada en está individualizada, ¿no? En un sujeto Está en este muy caso. individualizada y por supuesto es emocional. Claro, y que desde esa perspectiva, si es una narrativa que está encarnada en un personaje, ¿no? Que actúa casi como solo, vuelve a hacer sentido lo que nos propone Fernando Mírez, ¿no? De que ya no Ajá. podemos hablar de bloques, sino que estamos siendo pensados, ¿cierto? Desde una narrativa que, si uno lo mira desde este libro fascinante que te dije que nos leyéramos, End Times, de Peter Turchin, Yo, eh, yo como te hago mucho caso, ese mismo, es como el extremo de la fragmentación de las élites políticas, en que ya ni siquiera hay grupos, sino que estamos hablando de personas, solos, ¿no? Que cada uno representa una cierta lucha de influencia y de poder, sí, ¿sí? eso es Ahora, correcto. para no como puntualizar todo en Argentina, ya veremos qué va a pasar, pero es como caballito ganador, ya como apuesta segura. Es Hay que ver caballito si en primera o ganador. segunda, nada más. Sí. ¿Qué pasa en Venezuela? Me interesaría que podríamos ahondar un poco ahí, porque también han sido estas conversaciones subterráneas, ¿no? Conversaciones O tienen que ser las negociaciones. exacto, y por ejemplo, y que ha tenido como algunos visos, ¿no? Que los que estamos atentos nos damos cuenta, como este avión que se lleva a algunos inmigrantes venezolanos que están indocumentados, se los lleva a Venezuela, este tipo como de aperturas, ¿cierto? Que hablan de diálogos profundos. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que sabes tú que se está conversando? Mira, yo lo que se percibe, y si uno lee los documentos de los dos documentos que fueron emitidos por por los grupos negociadores, se ve una intención como de llegar a un punto en donde sea posible la realización de un proceso electoral en el año 24 con ciertas garantías. Ujú. O sea, por ejemplo, se habla ¿cómo que se llama? Acompañamiento y observación internacional. Eso de suyo es un avance o una posibilidad, no un avance, es una posibilidad en realidad muy interesante porque las últimas elecciones venezolanas han sido observadas por aliados. Mm. Entonces es o sea, Como que de no, cerca la con la recomendación, ¿no? condición de paso de que no jurunguen mucho, porque si jurungan mucho, entonces desconozco el documento, como pasó con el Centro Cártel y como ha pasado por otras. Claro. Entonces, quizás allí haya que es lo que yo conversaba esta mañana con muchas personas que nos vimos esta mañana. Conversábamos alrededor de eso y nos interesaría saber qué impacto ha tenido eso en la ciudadanía. Ujú. Entonces, en la ciudadanía, me comentaban esta mañana, a pesar de las pocas horas que han transcurrido y tal, pero en la ciudadanía se veía un frescor, al punto que hay mucho, el venezolano, tú sabes si algo va por el camino que debería ir en Venezuela, si eso genera humor. Entonces, en el caso de Venezuela, por ejemplo, cuando visitó el Papa Juan Pablo II Venezuela la primera vez, se sabía que esa visita iba a ser un éxito porque los chistes que salieron alrededor de Juan Pablo II días antes de llegar a Venezuela eran maravillosos. Entonces, se sabía que la visita iba a ser buena. Y aquí hay un tema que más o menos va de esa manera. Ha habido mucho humor en favor y en contra del proceso. Pero un elemento que me llamó poderosamente la atención y me llama poderosamente la atención. Los venezolanos, se puede decir que la cultura política del venezolano está centrado en tres puntos fundamentales.
Tú le preguntas a un venezolano con qué relaciona el sistema democrático y la primera palabra que aparece en un 90 y pico% es la palabra libertad. Y por consecuencia, dentro de la estructura mental del venezolano, el preso político es es un fardo que cargan los regímenes que se les reconoce. Por lo tanto, esa imagen de ver anoche a cuatro presos políticos reconocidos como presos políticos salir en libertad, eso mueve el piso a la sociedad venezolana. Y el tercer aspecto de la sociedad venezolana, y en esto te doy la palabra para ver cómo lo ves tú, el tercer aspecto de la sociedad venezolana es que siempre hemos considerado al voto como una posibilidad para avanzar en la resolución de las crisis. Siempre. O sea, cuando tú tenías un problema con el presidente, no servía que era corrupto, tú decías, no importa, pero dentro de 3 años hay elección. Y como no había reelección inmediata, pues entonces era una posibilidad. Entonces, esas 3 condiciones de nuestra cultura política, digamos que hay una percepción, por supuesto muy general, porque apenas hace 24 horas que esto se está dando, en donde esa percepción puede conducir quizás a una esperanza, pero eso lo vamos a comprobar el domingo. Claro, con el nivel de participación. Con ¿no? el nivel de participación, exacto. Claro, porque en el nivel de participación, efectivamente, no solo va a tener que ver, digamos, con el nivel como decías tú, como de esperanza que se tenga en el proceso, pero eso llevado más bien a términos políticos, en términos de confianza, ¿no? Y credibilidad de las instituciones, ¿no? Porque si ya han alcanzado un nivel de descrédito grande o ya no se confía en nada, ahí lo que te está hablando es que la gente se va a restar de participar, ¿no? Porque ¿para qué vamos a hacer esto una vez más, ¿no? Pero a mí me interesa también qué visión pudiese tener el resto no lo sé, el resto de los venezolanos respecto de justamente las agrupaciones políticas que están participando. Porque una cosa es como el nivel de credibilidad del proceso, decir, ok, se está observando desde fuera, hay garantías, se ve en movimiento. Y una segunda derivada es cuánto la población venezolana confía en los protagonistas de este proceso. No hay confianza. ¿No? ¿Cuánto están confiando en las alianzas? No hay confianza. No hay confianza. Y tú lo ves ya en algunas reacciones de hoy, donde decían, bueno, pero independientemente que hayan soltado a los 4 presos políticos, etcétera, ¿quiénes son esos que me representan? O sea, claro. ¿Quién dio esa representación? Claro, ¿no? ¿A quién le preguntaron? Ajá, exacto. ¿Y qué legitimidad? Y otra pregunta, ¿y qué representan? Porque eso es un misterio, ¿no? Porque uno escucha como ciertos políticos, personas o nombres, ¿cierto? Que están en ambos lados, pero no escuchamos mucho cuál es el proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que están arriba de la mesa, más allá de la obvia, ¿no? Más allá de la obvia, que digamos que es la central que mucho tiempo estuvo fuera. Claro. Quizás uno de los argumentos que pueda de alguna manera acompañar las resultas de esto es que hay un punto concreto que se centra en las elecciones presidenciales del año 2024. Hay un punto concreto, para allá sería la posición, la tendencia. Y el punto sería muy interesante porque sería iniciar un proceso, vamos a tratar de hacer un poquito de prospectiva. Se pudiese iniciar un proceso de pretransición con base a estos condicionantes que se están alcanzando, no es que se alcanzaron, estos condicionantes que se están alcanzando de manera tal de iniciar un proceso abierto en el año 2024 y por qué no un proceso de transición. Por ejemplo, en la Católica, como yo te he comentado varias veces, estamos haciendo un trabajo, una investigación sobre prospectiva, qué elementos deberían considerarse en un proceso de transición a la democracia en el año 2025. Entonces, que es un tema que se ha trabajado y se ha tratado en buena medida de manera muy general. Pero lo que tú dices de asociar representatividad con confianza,
Es un tema muy importante, porque a nivel mundial la crisis de representatividad y la crisis de los organismos u órganos de intermediación entre la sociedad y el Estado están en problemas, y por eso es que está en problemas la democracia. No, claro, claro. Es un tema como global, ¿no? Si antes nosotros pensábamos que eran situaciones locales, ahora como que vamos observando son tendencias históricas y vamos todos bastante como en el mismo carruaje, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes, Ah, antes de seguir conversando, que este programa llega a ustedes a través de Ojo con Eso, con sede en la Ciudad de México, ¿verdad? Y que está patrocinado por el Center for Democracy and Citizenship Studies, CEDES, y el Observatorio de la Diáspora Venezolana, y que todos los jueves conversamos con ustedes, Viviana Pacheco. y Alejandro Oropesa. Exacto. Entonces hoy con nuestro sexto programa, trabajando un tema que como ustedes pueden ver es muy movido, que es precisamente movimiento y agitación política en América Latina. Mira, y eso agrégale lo siguiente. Sí. Esta semana, a propósito de la guerra Israel-Hamás, ¿no? A mí personalmente me ha bajado una angustia de no poder discriminar qué es verdadero de qué es falso, ¿no? Exacto. Como incluso en las fuentes reconocidas de noticias no han podido determinar si las imágenes que llegan son reales, si lo que estamos observando es lo que realmente pasa. Es decir, estamos en una crisis, volviéndolo a la confianza, una crisis de pérdida de confianza y de certeza total. Súmale la inteligencia artificial, no sabemos cuánto está operando. Entonces, claro, si volvemos esa misma incertidumbre a lo que decíamos de los movimientos, elecciones que hay en América Latina, también podemos ver que va a ser un campo en el que probablemente vamos a, que me está llegando, es verídica, como puedes chequear, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué decías, José? Se le congeló un poquito la imagen, pero ya, salió bien. Ok. De cuánto de lo que estamos observando, de lo que estamos viendo, podemos chequear, ¿no? De la crisis de la incertidumbre de la información, que también es un elemento que va a jugar también en América Latina en los próximos procesos. Y en Estados Unidos también, claro, en las elecciones. Eso era lo que te iba a decir. Eso era lo que te iba a decir. Primero vienen las elecciones internas republicanas y demócratas, con toda la tormenta que eso pareciera que va a significar en esta edición de esas primarias, de esa escogencia, porque no son primarias, ciencia cierta, pero de esa escogencia de los candidatos más importantes, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, en donde esos elementos que ya se ven, que uno no sabe qué es verdad y qué es mentira, o sea, entonces y así empezó el problema. O sea, el problema de Venezuela empezó por una relativización de los conceptos y una relativización del Estado de Derecho, en donde la definición de democracia por parte del régimen, a inicio del régimen de Chávez, era una cuestión que no tenía nada que ver con los criterios asociados a valores y a representatividades de la democracia como la habíamos visto en Venezuela, por una parte. Y por otra parte comienza una cuestión de que de la particularización de la norma y de la aplicación del derecho, que fue lo que dio al traste finalmente con el Estado de Derecho en Venezuela. Y por otra parte, tercera pata, independientemente de que Venezuela apruebe en el año 99 una constitución, si nosotros vemos la constitución escrita de Venezuela, es decir, la constitución formal hoy en día del año de 1999, y la constitución que es producto de las interpretaciones que la sala constitucional ha hecho de ella, son dos textos distintos. Son dos textos distintos, que no hay posibilidades de hacerlos confluir, porque la interpretación semántica de la constitución que hizo o que ha venido haciendo la sala constitucional es una cosa bárbara. O sea, son dos constituciones prácticamente distintas. Claro, entonces tú ves a la gente con el librito, yo me apego a la Constitución Nacional, pero en realidad lo que se están pegando son
a las interpretaciones que ha hecho la Sala Constitucional del texto constitucional. En eso de paso, el presidente de la Comisión de Primaria, mi querido amigo, ay Dios, Jesús María Casal, ha venido trabajando mucho en ese aspecto. Y eso, Viviana, apunta al tema de lo que tú estás diciendo. Eso relativiza la verdad. Claro. Porque la verdad de la norma no es la verdad de la norma como texto positivo, sino es la verdad del acompañamiento de la norma en su interpretación, lo cual siempre es así. Lo que pasa es que debe predominar lo positivo sobre la interpretación y lo subjetivo, y en el caso de la Constitución venezolana predomina lo subjetivo y la interpretación ideológica sobre la base sustantiva de lo positivo, es decir, de lo escrito realmente. Ahí se me salió el abogado. Sí, no, yo creo que hay una distinción porque, claro, ahí tenemos un ámbito, ¿no? Que lo que hablas tú de cuánto permite, en este caso, la Constitución, ¿cierto? Interpretación, cuánto admite de interpretación y de juego dentro Eso ¿no? depende del nivel de institucionalidad que tengas. Exacto, por ahí va, ¿no? Ese es un ámbito de análisis. Pero en el caso que estamos hablando ahora, además, estamos hablando no de ámbitos interpretativos, que son ámbitos interpretativos, sino que ámbitos factuales. No podemos determinar si algo ocurrió, no. cómo ocurrió, dónde ocurrió. Es decir, estamos en un extremo que ya no a nivel, como dices tú, como de las leyes y la institucionalidad, sino que de la información nos estamos viendo impotentes de poder determinar si es algo verdadero o falso, ¿no? Más allá tú lo determinas con base a tu posición. Tú determinas Exacto. que algo es lo único que te cierto queda. si tú estás de acuerdo con Hamas. Y tú dices que la otra información contraria es cierta si tú eres partidario del Estado israelí. Por supuesto, porque mira, ante la incerteza, empiezan a operar los mecanismos más básicos para poder moverte por el mundo y tomar decisiones. Y el mecanismo más básico para tomar decisiones es el prejuicio, ¿no? Que es la idea anterior que te da una cierta base. Todos tenemos prejuicio y es lo que nos permite seguir en transparencia y no juzgar todos los eventos, todas las veces, con todas las variables, ¿no? Tú ya sigues. Entonces, claro, en un entorno en que todo es incierto, lo que opera es el prejuicio. Claro. Eso lo dice. 4 minutos, Alejandro. Y eso siempre lo discutimos. Siempre traemos a Marta Nausman con su tema de la emocionalidad en la construcción de un nuevo orden que está categorizado por elementos en donde la verdad no es verdad. O sea, hay un colega que deberíamos invitarlo, que se llama Pedro Castro, que está trabajando, venezolano, que está trabajando el tema de la posverdad. Es economista e historiador, lo vamos a invitar, se lo prometemos a los escuchas, para trabajar sobre el tema de la posverdad y cómo toda esta realidad está definiendo e impactando por en la línea de flotación primero, de la confiabilidad, de las certezas políticas, del funcionamiento de los sistemas políticos, ¿verdad? Y de las posibilidades de representación. Claro, porque en ese escenario, tú lo que retrotraes, volviendo al tema de la emocionalidad que planteas tú, te lleva a emociones básicas de protección. Correcto. Porque el entorno se percibe amenazante. Y cuando el entorno se percibe amenazante, tú vuelves a dos emociones. Básicamente vuelves al miedo. Y en el miedo o te escondes o atacas. Claro. ¿No? Entonces, y te retiras del espacio público y te refugias en el ámbito de lo privado. Y todo te parece enemigo, todo te parece un enemigo, todo te parece potencialmente peligroso. Bueno, aquí tenemos ¿cómo que se Terrible. llama? Terrible. El apuntador, en donde, bueno, la semana que viene, cuando tengamos el programa el próximo jueves, perdón, analizaremos entonces los resultados de la elección argentina, la evolución del proceso ecuatoriano con la segunda semana de presidente electo de Noboa. Veremos los resultados de la elección primaria en Venezuela, sobre todo en términos, en primer lugar, de participación y en segundo lugar de quién fue electo, aunque eso parece también estar cantado. Pero ahí entran otras problemáticas que hay que empezar a analizar y a hilvanar
en esos términos. Vamos a estar aquí como las parcas, cosiendo y descosiendo el porvenir. Y entonces tenemos un programa para la semana que viene en donde, si todo parece, como todo parece indicar, gana el señor Milei, pues sería pertinente invitar a este Pedro Castro, porque de paso Pedro tiene un análisis quizás muy serio, porque lo estuvimos discutiendo anteayer, de las propuestas del candidato Milei. Él dice que va más allá de una efervescencia narrativa, etcétera, que lo ha estudiado en detalle, digamos, muy seriamente, más allá de la diatriba electoral, y entonces sería bueno tener un análisis de él. Bien, Fantástico. Llegamos al final. Vivi, te dejo a ti para que despidas y des los últimos comentarios. Pese a todo, que tengan una buena semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en nuestra página CEDES Academy, y en nuestro Instagram también para informarse de nuestras actividades, nuestros seminarios, cursos, y nos estamos viendo la próxima semana. Seguro, y nosotros a nombre de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión les agradecemos mucho su presencia una vez más con nosotros a través de esta alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petit y en la red global en una producción de Invirnecop. Hasta el próximo jueves. Gracias por su tiempo. Adiós. Adiós, hasta el jueves. Una producción original de Invirnecorp y Ojo con Eso TV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy, con el historiador Alejandro Oro.